¿Qué leí donde le dije que leyeran? Se olvidaron, ¿no? ¿Sí se olvidaron? Síndrome compartimental. ¿Quién puede hacerme un gran favor? Digan de la secretaria del doctor Nakamura vienen que le puede mandar un marcador y un borrador. Yo tengo marcado. ¿Y borrador tienes? Un papel. Porque siempre me olvido. ¿Está bien el papel? Listo, muy bien. Gracias. Bueno, entonces tomen atención, jóvenes. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la parte del miembro superior, la parte 2. ¿En qué quedamos en la anterior clase? De fracturas de húmero distal, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nervio más frecuente lesionado en el húmero distal? El húmero distal, ¿qué dijimos? Habían tres, ¿no? El más El frecuente. cubital. Radial, mediano y cubital, ¿no? Mediano y cubital. En la diáfisis del húmero, ¿cuál es el más frecuente? Radial. Radial. El número proximal. El axilar. Entonces ya saben, ¿no ve? La clasificación de Sedón, ¿qué habla la clasificación de Sedón? Habla de las lesiones neurológicas de los nervios periféricos, ¿no ves? ¿En cuánto lo clasifica Sedón la En 3. 3, ¿no ves? Es que es neuropraxia, axonomesis y neurodonesis. ¿Cuál es la más peor de las tres? La última. Porque es una sección completa del nervio. Y la más benigna, la mejor de todas es la primera, la neuropraxia, que es una confusión del nervio y que es una alteración nomás bioquímica de los neurotransmisores, ¿no ven? Se recuperan el 90% sin hacer nada. ¿Ok? Pero bueno, ya tienen claro eso ustedes. ¿Ya? Entonces hoy vamos a empezar a hablar vamos a hablar ahora de lo que viene de los números de cálculo para abajo. La articulación del antebrazo es considerada una articulación larga. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Cuando el brazo está en posición neutra, cuando el antebrazo está en neutro y hacemos esto, ¿qué movimiento se llama? Supinación, ¿no? Y cuando hacemos hacia abajo, entonces ese movimiento de pronosupinación o supinación-pronación es un movimiento articular. Por eso el antebrazo se considera como una articulación larga. Miren, cuando el paciente está en esta posición que es prono, supino, ustedes están viendo de frente, el radio y el cúbito están paralelos. ¿Alguien más con la tarea? ¿Nadie más? Bueno, cuando el paciente está en posición anatómica, el radio y el cúbito están paralelos. ¿Sí? Correcto, paralelos. Cuando el paciente hace este movimiento, el cúbito, el radio, ¿dónde viene ya? Pasa al otro lado. ¿Por qué? Porque la cabeza del radio es como un eje que hace que rote sobre el cúbito. Entonces ese movimiento de pronosupinación lo convierte esto en una articulación larga. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas articulaciones ustedes creen que tiene el antebrazo? ¿Cuáles son? Dos que conectan al húmero, 3 en la mano y 2 entre los huesos. ¿Pero cómo se llama? No, perdón. Tiene 6, compañeros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pero yo también. Sí, que es Google. Eso era fácil cuando nosotros hacíamos clases virtuales. ¿No? Yo preguntaba algo, hoy no respondían en Google. Yo les digo por qué, porque yo también estaba en la pandemia, en la maestría, y también preguntaba al docente y yo con mi Google al lado. Pero ahora que estamos aquí, ¿cuántas articulaciones tiene? 6, compañeros. ¿Qué piensan? ¿Hay más o es menos? ¿O es una sola de repente? Tal vez. ¿Una sola? Húmero tibial para empezar, tendría que estar así para arriba. Sí, es un número radial. Entonces tiene 6 articulaciones con su compañera habló. Ahí están las 6. Y esas son las 6. ¿Ya? ¿Que conecta qué? Conecta el húmero con el radio, el húmero con el cúbito, el radio con el cúbito proximal, el radio con el cúbito distal, el radio con los huesos del carpo y la membrana de los 6. Mi compañera habló de 6, ahí están las 6. Pero no se olviden que tiene 6 articulaciones. Pueden encontrar ustedes como cúbito umeral,
como radio capitelo o radio humeral también, cualquiera vale, pero tiene que identificarse que conecta el radio con el húmero. ¿Ok? Entonces es importante saber que tiene 6 articulaciones. ¿Cuántos músculos tiene el antebrazo? Tiene 20 músculos tiene el antebrazo. Entonces es una estructura anatómica que tiene muy poco continente, pero mucho continente, muy poco continente y mucho contenido. O sea, hagan cuenta que el aula somos 47 y con los 2 aires que tenemos estamos tranquilos, y así como estamos bien separados estamos tranquilos. Si le meten 200 alumnos al aula ya estamos más complicados, ¿ves? Entonces es importante que ustedes sepan que el antebrazo y la pierna son los lugares anatómicos donde hay mucho contenido, poco continente. O sea, el continente son las paredes. Tiene 6 articulaciones, tiene 2 huesos, tiene 20 músculos, tiene 3 nervios, mediano, el cubital y el radial, y a nivel proximal el radial se divide de paso en 2, en el intenoso anterior y en el intenoso posterior. Tiene la arteria cubital, tiene la arteria radial, entonces tiene mucho contenido y poco continente. Entonces es importante que sepan que una lesión en el antebrazo puede generar muchas complicaciones que vamos a ir viendo más adelante. Mecanismos de lesión, ustedes ya hemos visto todo esto, ¿no? Directos y indirectos. Entonces no vamos a repetir los mecanismos de lesión directos. Directos cuando van en lugar de la lesión, y directos por un mecanismo de rotación. ¿Ok? Para evaluar bien un antebrazo necesitamos que una proyección lateral, una proyección antero-posterior, pero que tenga qué condiciones, que se vean las articulaciones tanto del codo como de la muñeca. Porque recuerden que son 6 articulaciones, unas articulaciones están en el codo y otras están en la muñeca. Entonces tenemos que tener las 6 visibles para que se pueda evaluar bien el antebrazo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Podemos hacer una tomografía, resonancia, angiografía, lo que ustedes busquen. Se puede hacer para ver algún tipo de lesión asociada que tenga ese paciente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque miren, una lesión en el antebrazo puede generar muchas lesiones en la parte blanca, porque sangran los huesos, aumenta la presión del antebrazo, como tiene muchos músculos, hay nervios, hay arterias, venas, entonces empieza a haber poco espacio para esa hemorragia que hay adentro, por lo tanto empieza a aumentar la presión dentro del antebrazo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije yo que estudiaran algo? Síndrome compartimental. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de 2 particularidades, 2 fracturas particulares en el antebrazo. Yo necesito que se aprendan todo de memoria esto. Yo de eso ya lo pregunto a los residentes, incluso eso todavía ni siquiera hay más, eso les pregunto yo. Lo que tienen que saber ustedes es que la fractura de Montegia es una fractura de la diáfisis del cúbito con luxación de la cabeza del radio, o luxación radio capitelo, o luxación radio humeral, como ustedes quieran, pero que se entienda que se está luxando la cabeza del radio. El radio tiene cabeza, tiene, y está ¿dónde? En el codo. El húmero tiene una cabeza, sí, ¿dónde está? En la muñeca. Entonces, una fractura de Montegia es una fractura de la diáfisis del cúbito más luxación de la cabeza del radio. Si ustedes quieren ponerle luxación de la cabeza del radio, está bien. Luxación húmero radial está bien. Luxación húmero capitelo humeral también, porque son diferentes nomenclaturas que se usan para esta articulación. Pero que entiendan ustedes que es la cabeza del radio que está luxada. Si está hacia anterior, a posterior, a medial, lateral, ya eso es una clasificación aparte, y eso ya no es mucho de incumbencia de ustedes, sino de que está luxada la cabeza del radio. ¿Ok? ¿Está claro la de Montegia, no es? ¿O hay dudas? El silencio me preocupa. ¿Entendieron bien o no entendieron nada? ¿Lo puedo volver a explicar? La fractura de Montegia, ¿qué significa? Es una fractura del antebrazo que involucra ¿qué? Fractura en la diáfisis del cúbito. Tiene que ser diáfisis cubital más luxación de la cabeza del radio. Entonces, si yo les presento esta radiografía, ¿cómo sería el diagnóstico? Sería una fractura a nivel de la diáfisis del cúbito, trazo transverso, más una luxación de la cabeza del radio, expuesta o cerrada. Nada. ¿Ok? Si es expuesta, ustedes dan el grado; si es cerrada, se queda. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ahora sí?
Ahora ya viene esta otra, que es de Galeazzi, que es lo contrario a lo que vamos a cerrar. Es una fractura en la diáfisis del radio más una luxación de la cabeza del cúbito o la radiocubital distal. ¿Ok? Puede ser el trazo espiroideo, transversal o oblicuo, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser en la diáfisis del radio. Y está luxada la radiocubital distal. Pueden ver la diferencia, ¿no ven? Miren, tiene que ser, esta es la superficie articular del radio y esta es la cabeza del cúbito. Tendría que estar el cúbito a este nivel, ¿no? Esta es la carilla articular del cúbito que articula con esto. Esto tendría que estar aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿hay dudas con esta o no? Está más claro. Después ya si va hacia tipo 1, tipo 2, y eso ya es otra historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el síndrome compartimental voluntario? Que me diga qué es como concepto. Porque tenemos que saber como concepto qué es el síndrome compartimental. ¿Quién se anima a hablar del síndrome compartimental? ¿Qué entienden por los síndromes? Porque esto es importante en este tema, es esto, saber los dos tipos de fracturas, saber cómo ver una articulación del antebrazo y reconocer un síndrome compartimental. Los dos lugares más frecuentes del síndrome compartimental son el antebrazo y la pierna, porque la pierna es igual que el antebrazo. No es una articulación, pero es un sitio anatómico que tiene dos huesos, tiene 18 músculos, tiene los nervios, las arterias, y tiene muy poco continente y mucho contenido también. ¿Okay? Y la tibia sangra más que el radio del cúbito junto. Entonces, síndrome compartimental del antebrazo, síndrome compartimental de pierna son los más frecuentes dentro de las estructuras anatómicas del cuerpo. ¿Okay? Puede haber síndrome compartimental en cualquier parte, puede haber donde haya un compartimento, un trauma social. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo definen el síndrome compartimental? ¿Cómo lo entienden? ¿O lo han escuchado alguna vez? Ya lo han leído, porque les dije en la anterior clase, no van a leer el síndrome compartimental. Una presión interna. ¿De qué presión? Sí. ¿Presión sanguínea? Sanguínea que hay entre el hueso. ¿Se vean las películas, no? Cuando estaban con presión alta y se cortaban aquí, salía la sangre y se No es presión sanguínea, puede ser una inflamación por los mismos músculos. ¿Tiene que haber un trauma asociado? Sí. Esa es la característica principal. Tiene que haber un trauma asociado. Entonces, ¿cómo se define síndrome compartimental? Se define como el aumento de la presión intersticial dentro de un compartimento osteomiofacial, que tiene que ser desde el hueso, el músculo, la fascia y la piel. ¿Listo? ¿Tu nombre? Tiene que estar aumentada la presión intersticial en ese compartimento. Es osteomiofacial. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Disminuye el flujo sanguíneo hacia el músculo y nervio que pueden comprometer la vitalidad de la extremidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diagnosticar un síndrome compartimental? ¿Cómo creen que se puede diagnosticar un síndrome compartimental? Con la ciclopénica. A ver, vamos a ver. Tú tienes espacio acá, me voy a venir, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros uno. Síndrome compartimental. ¿Ya? Diagnóstico. Primero tiene que haber ¿qué? Un trauma. Cualquier tipo de trauma que ustedes quieran. ¿Sí? Segundo, esto sería como ¿qué? Como antecedente, ¿no? El paciente llega y ustedes le dicen, tuve un trauma, tuve el último paciente que vimos en el hospital, que es un síndrome compartimental, estaba en unos rodillos, que estaba haciendo en una máquina y se hizo agarrar con el rodillo y el brazo hasta aquí. Y la palanca estaba lejos y con la escoba no llegaba ni la palanca, entonces estuvo como 2 horas ahí atrapado. No había quien venga a ayudarle. Las cámaras no vieron las cámaras y estuvo 2 horas ahí, grite y nadie. Hasta que apareció uno y apagó la palanca y lo sacaron, le armaron la máquina y lo llevaron al hospital. Entonces, tiene un trauma, bien. Le hicimos rayos X, no había fractura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No hay fractura, alta de traumatología, ¿pasa a otro servicio o qué hacemos? Recuerden que la traumatología es el tratamiento de las patologías tanto articulares, tendinosas, musculares, óseas
de una estructura anatómica. ¿Okay? Pero ya tenemos que el antecedente del trauma. Y después la clínica, ¿cómo es la clínica? Porque el diagnóstico final es mediante un barómetro para medir la presión intersticial de ese compartimento. Pero no tenemos. No hay. No hay eso. No tenemos. Yo durante mi especialidad que hice tampoco teníamos en México uno para medir la presión intersticial. No había. Entonces nunca yo pude ver uno que midamos la presión y digamos, bueno, esta presión está elevada, así no lo convertimos. El diagnóstico es meramente clínico. ¿Ya? Entonces, su compañera, ¿quién habló de la 5P? Usted lo ve. Dime. A ver, vamos a ver. Va, ¿ibas a preguntarlo? Pero entonces vamos a poner una P, 2P, 3P, 4P, 5P. Prohibido olvidarse, ¿sí? Porque esto es importante que ustedes, en la atención primaria, si ustedes están en provincia, están en emergencia, son los que van a recibir al paciente. Y tienen que hacer el diagnóstico y inmediatamente llamar al especialista para que puedan hacer el tratamiento. ¿Okay? No, el tratamiento no es aire, eleva el bracito, hielito, no, eso no hay. Ya vamos a ver cómo se trata. Entonces, a ver, la primera P, ¿qué es? Dolor. ¿Lo ven? Bueno, a ver, vamos a poner que es igual a dolor, ¿lo ven? Pero este dolor, ¿qué características tiene? Palpitante. A ver. Proporcional a la fractura. Pero ¿cómo más o menos? ¿Cómo lo explicaría? Más fuerte de lo que debería ser. Es un dolor, su compañera dice proporcional a la fractura, es un dolor que es lo que ella quiere dar a entender, que es un dolor que va a aumentar, ¿ya? Y que es más fuerte que el de una fractura. Entonces es un dolor que va a ir en aumento. Si el dolor empieza a disminuir, probablemente no es síndrome compartimental. Pero si este dolor no para, sigue aumentando, es probable que tengamos síndrome compartimental. Pero ¿cómo podemos evaluar el dolor nosotros? ¿Cómo hacemos para evaluar el dolor? O sea, le preguntamos al paciente, ¿le duele más o le duele menos? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Ese es el EVA, ¿no? Pero eso no sirve. Es subjetivo ese EVA. Puede ser que le hayan puesto analgésico y ya, me duele menos. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, ¿quién es voluntario? Ahí ven, Choco. Miren, ustedes tienen al paciente aquí, ¿ya? Tiene un trauma de antebrazo. Entonces, el paciente está inmovilizado ahí y yo le pregunto, ¿le duele más o le duele menos? Le duele 5. El paciente baja el brazo aquí, le duele 7. Al momento de bajar el brazo, se congestiona más el antebrazo. ¿Por qué? Porque el retorno ya se dificulta. Entonces va a dolerle más. Entonces no es una valoración. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Es el paciente tratar de que agarramos la mente y hacemos una flexión dorsal de la muñeca. Si el dolor aumenta al hacer la flexión dorsal de la muñeca, es síndrome compartimental 100%. ¿Por qué motivo? Porque el compartimento póstero-externo es el primero que se afecta, porque es el que tiene más músculos, menos espacio y el más delicado de todos. ¿Ok? Entonces, el primer compartimento que se afecta es el póstero-externo. Entonces, si nosotros tenemos dolor al paciente y me duele, y ustedes agarran la muñeca y le hacen un dorsal, y el paciente, el dolor aumenta y el paciente le quiere con el otro dar un poquito de brazo, ese es un síndrome compartimental declarado. Entonces, esa es la característica del dolor. No es solo me duele, hay que evaluar ese dolor. La segunda P, no te dejes marcar. ¿Pérdida de qué? Ausencia de los. Pero vamos a ponerlo en orden como va a aparecer. Validez no. Es la perfusión, ¿no ves? La perfusión. Entonces la perfusión va a estar alterada. Antes que se pierda el pulso, la perfusión empieza a disminuir. Entonces, ¿cómo le evalúan la perfusión? Le echo un dial, si es más de 2 segundos, tenemos una alteración en la perfusión sanguínea. La tercera ya viene la parestesia, porque el nervio es más sensible que el músculo. Vienen las parestesias. Luego viene que la pérdida del pulso
y viene la palidez. Cuando ya está la palidez instaurada es porque ya no hay circulación, no hay nada, ¿no? Entonces son las P que tenemos que nosotros investigar este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces ya una vez tienen todo esto, ojo que si no van a esperar a tener las 5 P para decir que es síndrome compartimental. Si ustedes tienen el dolor y el dolor aumenta con la presión dorsal, no esperen en encontrar los demás. Ya traten al paciente como síndrome compartimental. Si ustedes diagnosticaron síndrome compartimental, tienen que ya empezar todo antes, ¿no? Pero el dolor a la presión dorsal del antebrazo, eso no pasa ni con aire, ni con nada, ni poniendo los brazos colgados. A mí una vez me llamaron de un lugar, que no voy a decir dónde, lo tenían 6 horas el paciente con hielo, no sé qué, con el brazo elevado, y que el dolor no aumentaba, que está mejorando, no sé qué. Yo llegué nomás hicimos esto, dolor, así como, porque ya estaba con palidez, ya estaba con pérdida de perfusión, ya estaba con parestesia, entonces ya estaba en complicaciones. Estos generalmente son ya complicaciones de la parestesia, el pulso y todo, ya son complicaciones que van a venir. ¿Ese signo o esa prueba que usted hace de poner la mano tiene algún tipo de nombre? No, el dolor a la dorsiflexión de la muñeca. No tiene ningún nombre. Aumentar el dolor. Es como, ya llegó cirugía, ¿no? Es como cuando la apendicitis, ¿no? El signo de Bloomberg, ¿no? Apretan ustedes y duele, sueltan y hay mayor dolor, ¿no? Entonces, eso es por una irritación peritoneal. Lo mismo pasa, hay dolor, pero si el dolor aumenta la dorsiflexión del antebrazo, es síndrome de compartimento. Porque al hacer esto, nosotros estamos aumentando la presión del antebrazo. Si ya está aumentada y la aumentamos más, va a doler. ¿Y el dolor tiene que ser inmediato o hay que esperar unos 3 segundos? ¿Quién me está hablando? Ah, perdón. El dolor sí tiene que ser inmediato. Cuando hacemos esto, claro, pero está doliendo el paciente, haces esto y ya. Por el aumento de presión. Por el aumento de la presión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La doctora Erika la parálisis. Es que ya el parálisis es una complicación. El músculo se paraliza. Ya tenían complicaciones, digamos, ahí, ¿no? Las complicaciones. Pero para hacer el diagnóstico tenemos que tener, porque incluso la palidez o pérdida de pulso casi no son para diagnóstico, son complicaciones. Las primeras 3 son para diagnóstico. Sobre todo el dolor, entonces todo está en primero. Pero ¿qué dolor? El aumento a la flexión dorsal de la muñeca. Igual en la pierna, ustedes flexionan dorsalmente bien y duele, igual el síndrome compartimental. ¿Ok? Diagnóstico, síndrome compartimental. ¿Qué harían después de eso? Fasciotomía. ¿Y cómo es la fasciotomía? ¿Qué consiste la fasciotomía? Abrir la fascia para la fascia que recorre el músculo para esa presión. Hay que cortar toda la fascia, ¿no? Pero tenemos que hacer, ¿qué nosotros? Tenemos que liberar la presión de ese compartimento desde el tejido óseo hasta la piel. Pero si le cortamos la piel aquí arribita, no sirve de nada. Entonces, tenemos que abrir, digamos, el antebrazo, desde el codo hasta la muñeca. Y a veces pasando la muñeca, ¿para qué? Tenemos que liberar la presión de los 4 compartimentos que tiene el antebrazo. ¿Okay? Tiene 4 compartimentos y hay que liberarlos los 4. Si por vía anterior no llegamos a los 4, abrimos vía posterior para llegar al cuarto que está al final ahí para poder abrir. Tienen que liberarse y estar seguros que los 4 están libres. Liberan todo y yo digo, sí está bien, no está bien. Y mañana aparece necrosado toda esta parte aquí porque no se liberó la presión de ese compartimento. ¿Ok? Bueno, parece que leyeron esta vez. Esto es parte de historia que ustedes ya lo saben. Ese es un antebrazo con síndrome compartimental. Vean cómo está. También ya tiene ya congestión venosa, edema, aumento de volumen, dolor. Ya está anestesiado el paciente. Miren, ahí está marcado desde dónde a dónde le vamos a abrir. ¿Ya? Y vean cómo, lo que ya hacemos. Y vean cómo cambia la coordinación de la mano. ¿Cambió o no cambió? ¿Por qué? Porque ya la circulación mejora. Los músculos están viables. Nosotros hacemos con el electrobisturí, le damos al músculo y el músculo se contrae, está vivo. Y revisamos todos los músculos que se contraen. Hay una anestesia que vamos a ver del último que hicimos en el hospital, que le pusieron una anestesia especial por este paciente
podía mover después la mano que ya sentía, ¿no? Para poder ver cómo estaban los dedos y todo. Pero vean aquí algunas arterias que ya estaban, algunos trombos, cosas así. Entonces, y hay que abrir sin miedo, desde arriba del codo hasta la muñeca, como un pescado. Y en la pierna sería lo mismo. Lo mismo, pero por la parte lateral, por la parte izquierda. Lateral y izquierda. Y después de eso, ya, una vez liberado todo, bien lavadito todo, le ponemos así como está aquí, ¿no es? Usamos a veces unos hilos que se llaman, que son los que usan para las pelotas, que son de lino, usamos lino, usamos prolene, se llama, que es el hilo de nylon más grueso que hay. Lo hacemos como si fuera un zapato, como una trenza de zapato. A veces le pasamos un clavo de cisne por todo el borde de la herida y por ahí pasamos el hilo, como un zapato, y vamos jalando de a poco todos los días para que se vaya cerrando la piel. Porque al momento de abrir esta cinta, la piel hace así y cerrarlo esto, ni idea, no se puede. Pero lo que hacemos es tratar de cerrar lo más que se pueda y todos los días va inflamando, va bajando hasta que se cierre y luego cerrar. ¿Ok? Había un paciente que, esta foto que le voy a mostrar que viene, yo lo saqué de un libro, no lo saqué no es uno de nosotros. De un paciente que, cuando ustedes tengan un paciente con trauma de antebrazo, es prohibido colocar, contraindicado colocar un yeso circular. Porque el paciente está en terapia intensiva, no va a sentir dolor, o no va a manifestar dolor. Ustedes tienen una fractura de antebrazo no desplazada, dicen que eso va a quedar con un yeso, está bien, pero cuando el paciente esté consciente, mientras tanto le ponen una férula, porque le ponen un yeso circular, no van a saber si está haciendo presión ahí dentro del yeso y el brazo también, y probablemente vaya a desplazarse el brazo. Paciente, la foto decía paciente que estaba en terapia intensiva con un trauma de antebrazo, pusieron yeso circular, después de 3 días empezó a salir un sitio medio raro por el yeso, quitaron el yeso y encontraron esto. Hizo un síndrome compartimental, no le dolía al paciente porque estaba entubado, nadie lo fue a ver y necrosó toda la extremidad. ¿Y qué creen que van a hacer ahora? Por arriba del codo, no por aquí. Algo que podía evitar. ¿Ok? Entonces es prohibido colocar yeso circular, una férula, y todos los días hay que ir a ver cómo se pasa. Entonces yo cuando tengo pacientes en terapia le digo a mis residentes vayan a verlo todos los días al paciente. Tenemos una paciente grave en terapia que fuimos anoche, yo llegando al turno fuimos anoche a ver a la paciente, y yo cada vez que voy a ver a la que estamos viendo, a veces nos olvidamos de la paciente. Vamos porque están en nuestra sala, los de terapia nos olvidamos. Entonces tenemos que ir a verlo todos los días para ver cómo están los pacientes. ¿Ok? Este es un paciente de nosotros, miren, la contractura que tiene el brazo. ¿Sí? Tiene un síndrome compartimental de muñeca y de mano. ¿Qué hicimos? Liberamos por la parte dorsal la mano y por la parte volar todo lo que es el antebrazo. Entonces tenemos que abrir todo, miren, están los nervios, las arterias tienen que verse, todo tiene que verse, está libre. Allá miren, todos son los tendones aquí, las arterias, están los nervios por abajo, todo hay que liberar. ¿Para qué? Para que el compartimento esté libre, no tenga ningún tipo de obstrucción al flujo sanguíneo que el músculo pueda vivir. Por el operatorio es después de la curación del paciente estaba así. Entonces está bien. Este es el último que tuvimos en el hospital, miren que les conté yo que estaba atrapado en una máquina y luego miren que tenía frictenas ya, la mano ya está así. ¿Por qué? Porque ya el músculo empieza a sufrir y empieza a contraerse y empieza a hacer la mano así. En la historia que decía adelante se llamaba contractura isquémica de Polman, se llamaba en el año 1881, desde que vivieron la guerra, traumas de antebrazo, los pacientes quedaban así. Entonces decían, algo está pasando allá adentro, que después de esto la mano se queda así, el paciente empieza a hacer así. ¿Por qué? Los músculos empiezan a necrotar, porque el compartimento posterior que tiene los dedos que primero sufren, entonces los músculos dejan de funcionar. Y los anteriores todavía están vivos, jalan y la mano queda así. Esa es una de las características del síndrome compartimental. Miren que estaba así. ¿Qué hicimos nosotros en el hospital? Miren, lo abrimos toda la parte anterior. Y por esta vía pudimos nosotros liberar los 4 compartimentos y estábamos seguros de que estábamos libres de los 4 compartimentos y le hicimos una filmación para ver cómo estaba bien. Y el paciente ya entendía los dedos. Ya no estaba así. Ya no estaba así. Entonces eso es importante ver que los
músculos se están moviendo también. Bien, y vemos que los músculos se mueven y le hacemos volar el electro para ver que está viable el antebrazo. Y después cubrimos y se va a hospitalización y después hay que entrar de limpieza, ir cerrando de a poco, como les dije yo, para terminar de cerrar la piel. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es que ustedes sepan diagnosticar un síndrome compartimental. Porque si lo dejamos nosotros, va a pasar esto. Eso va a pasar. ¿Ya? Entonces tienen que diagnosticarlo. Y con las P que hemos explicado ahorita y la maniobra, y cómo ustedes fallan. Una pregunta, doctor. Dime. Si dijo que es por procesos traumáticos, ¿cierto? Y si el paciente llegara con una multifractura quizás más que no esté abierta y esté por dentro y el paciente tiene un síndrome compartimental, ¿cómo podría intentar lo que es para su sanación del hueso más? Bueno, lo primero que hay que hacer ahí, ¿cuál es lo que más urge? Si no es compartimental. Liberamos y podemos poner unos fijadores externos momentáneos porque el hueso no se esté moviendo. Ya cuando se resuelve el síndrome compartimental, le hacemos placa, tornillo y cerradura. Obviamente esto hacemos en la pierna, ponemos un fijador en la tibia, le abrimos el compartimento, lo liberamos todo, se resuelve el síndrome compartimental, se pone un clavo, placa, tornillo que tenemos que poner y se va cerrando de a poco después las fascias del. ¿Ok? Hay un tiempo en el cuando empieza a aumentar la presión, en donde nosotros o el especialista debería actuar, es decir, Máximo una hora. Recuerden que el músculo, ¿cuánto tiempo de isquemia aguanta un músculo estriado? Liso voluntario, un estriado voluntario. El estriado voluntario y el liso no voluntario, ¿verdad? ¿Recuerdan los tipos de músculos? Sí, yo no sabría si controlado. Bueno, entonces, ¿cuáles son los músculos de los antebrazos? Estriados, ¿verdad? Ese músculo, ¿cuánto tiempo dura o aguanta la isquemia? Porque el músculo cardíaco aguanta 5 minutos máximo. Al minuto ya hay necrosis, ¿no? Por eso la reanimación hay que hacerla antes del minuto del paciente, ¿no? Pero un músculo de las estriados aguanta hasta 120 máximo en tiempo de isquemia. Pero nosotros tenemos que hacer causa, porque el paciente ya tiene trauma, entonces ya tiene una lesión muscular. Pero tenemos que máximo en una hora resolver. Estos pacientes cuando llegan así no te van a pedir laboratorio, no te van a pedir que tenga ayuno, que no sé qué, que más acá, después le llegan, sino cuando te muestran boleta al quirófano, pasado. Solamente una embarazada que tenga riesgo de muerte fetal y muerte materna puede ir primero. Pero un trauma de cráneo severo con una hemorragia que sea para drenar pacientes jóvenes potencialmente recuperables puede ir primero, después va a ir. ¿Ya? Entonces hay que actuar antes de la hora para que el músculo viva y el nervio también viva. Pues no se ve nada una mano que no tiene ni siquiera función. Está viva la mano pero no mueve. pasa una hora, se empiezan a cruzar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ahora vamos a hablar un poquito de la parte de la cobertura de radio distante. Vamos a mencionar que el mecanismo de lesión más frecuente es este: hiperflexión dorsal de la muñeca y carga axial. Está caminando uno y se cae, ¿no? Pone la mano primero, entonces el trauma en la muñeca. Fractura del extremo distal del radio. ¿Sí? Hay diferentes tipos de fracturas de acuerdo a dónde se va el fragmento y cada uno tiene un nombre. La más frecuente es la de. Esta es la fractura más frecuente. Muchos de ustedes ya les ha tocado ver, ¿no? Reducciones, ¿no ves? Sí. Han puesto anestesia, la manipulan, la traccionan y le ponen una férula y ya. Entonces, la fractura de cola es la más frecuente y vean que de acuerdo a la conformación de este tipo de lesión es que le dan un nombre. Pero todas son de radio distal. La de Coles y la de Smith son metafisarias, las demás son epifisarias y metafisarias. ¿Ok? Pero la de Coles y de Smith son realmente metafisarias. Pero ¿cómo sería el diagnóstico de esta de aquí? Porque se ve, ¿no? Una pelita, ¿no? ¿No se ve? Se ve. A ver, ya le voy a dibujar yo. El hueso, la fractura.
cerrada, ¿no? ¿Estás de acuerdo con tu compañero? No escuché. A ver, repítame. Fractura de cúbito a nivel de dónde? De la metáfisis, trazo transverso cerrado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pueden no estar también o pueden estar, pero no hay que no sé. Desvío radial de la mano. Desvío radial de la mano. De que está en la metáfisis, está en la, no discutan si está en la metáfisis, está en la metáfisis. Obvio. Sí. Es el radio. El radio. Es el radio. Bueno, de radio es muy bien. Radio. ¿De la cabeza del radio? La cabeza del radio está en el codo, por si acaso. La cabeza del radio está en el codo, la cabeza del cúbito está en la muñeca. ¿Qué es al final? Radio. No sé. Si está así, ¿qué es? Radio. Si está así, ¿por qué? Sigue siendo radio. Porque al principio les mostré, ¿no vio? La cabeza del radio es la que gira. Y si está así, los dos huesos están paralelos. Si está así, el radio está allá por dentro, dijimos. Pero ellos van juntos. Pero bueno, ahorita ¿qué es? Radio juntos. Ya cambiaron la opinión. Miren, en el codo el hueso más ancho es el cúbito. Y en la muñeca el más ancho es el radio. Ahí está otro tip para que ya no me vayan a fallar. El radio. ¿Ya? El hueso más ancho del codo, cúbito. El más ancho del radio, lo de la muñeca es radio. Y además, la que está con el pulgar, sí, el radio. La que va con el pulgar es el radio siempre. Entonces sería fractura de radio a nivel de la metáfisis, trazo transverso cerrada, ¿ven? Esa es la fractura de Coles. Tiene una particularidad la fractura de Coles que se ve en los pacientes como si fuera un tenedor invertido, así. ¿Ven? Se llama deformidad en dorso de tenedor. Así se va a ver la muñeca, está así. La muñeca está así y tiene aquí. Como si fuera un tenedor al revés. ¿Ya? Área de radio. Realmente todas son tratamientos no quirúrgicos. Tiene que hacer una reducción. Ustedes han visto cómo hacemos una reducción allá. Lo cuelgan al paciente, le cuelgan aquí, cosas que se alinean al brazo, ponemos una férula o un yeso. Lo que tenemos que evitar es dejarlo en máxima flexión a la muñeca. Porque si lo dejan así, esto generalmente ocurre en 6 semanas. Si lo dejamos así 6 semanas, en el momento de que el paciente le quiten el yeso, al hacer esto, todo esto de aquí está contracturado. Va a tener un síndrome de carpo asociado y un síndrome de Sudeck asociado. Entonces tenemos que evitar estas posiciones. Tiene que ser una flexión polar discreta, es entre 10 a 15 grados, y una flexión cubital entre 10 grados. Así tiene que estar la muñeca del paciente. Tiene que estar así. Y eso así. ¿Ok? No tiene que estar así. Si vemos que intentamos hacer esto y se reduce la fractura recién, es una fractura inestable, entonces se tiene que operar así. Tiene que reducir en una presión de entre 10 y 15 grados y 10 grados de gastada. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con el radio? Nada, ¿no es? ¿O hay preguntas? No, tracción, más reducción incruenta porque no hacemos una. No es quirúrgica. Cuando es reducción cruenta es cirugía. Una reducción incruenta es no quirúrgica, o sea, es una tracción o una reducción incruenta. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a ver un poquito de la mano. ¿Cuál es el dedo más importante de la mano? No porque los otros no sean importantes, sino que el más importante es el pulgar. Entonces vamos a ver unas fracturas particulares del pulgar que tenemos que reconocer. Ahora sí ven jóvenes. Miren, la fractura de Bennett. ¿Cómo se definía la fractura de Montesquieu? ¿Se acuerdan? A ver.
radio más fractura de la área del cúbito, no importa. El orden de los músicos no queda la orquesta, ¿no ven? Entonces no hay problema, pueden decirlo con primero o con fractura primero, pero tienen que ser diáfisis del cúbito y cabeza de pedo luxada, como ustedes quieran decir. La de Bennett es una fractura de la base del primer metacarpiano que se asocia a una luxación. Este dibujito es importante que lo vean. Hay un tendón que se inserta en la apófisis esquiloide del primer metacarpiano, que es el aductor largo del pulgar, que cuando se fractura se queda este fragmento de hueso fijo aquí y este contracciona, lo luxa. Entonces es una fractura luxación. ¿Okay? Una fractura luxación de la base del primer metacarpiano. ¿Okay? Una fractura luxación de la base del primer metacarpiano. Base del primer metacarpiano. El tratamiento es quirúrgico, sí o sí, pues tenemos que recuperar la funcionalidad completa del primer dedo de la mano. Aquí hay otro dibujo, miren, se queda un fragmento aquí y el otro fragmento se desplaza, se luxa. Ahí está, fractura de Bennett. Ahora viene la otra, que es la fractura de Rolando, ¿okay? Que es una fractura de la base del primer metacarpiano, pero que esto involucra que es un trazo multifragmentado, ya no está luxado. Puede ser un trazo simple, sin luxación, un trazo en X, un trazo en Y, pero está multifragmentada la base del primer metacarpiano sin evidencia de luxación. ¿Okay? La diferencia entre uno y el otro es que uno está luxado, el otro no está luxado. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas con Rolando y Benja? Trazo multifragmentado pero que no tiene luxación. Puede ser trazo simple también. Ojo. ¿Ya? Puede haber un trazo simple, no está luxado, es una Rolando. Trazo simple, luxado, ven. Trazo multifragmentado es Rolando. Sí. ¿Okay? Porque no se va a luxar. ¿No ve qué? ¿Ya? ¿No ve la luxación o no? Aquí está, mirá. La fractura es esta. ¿Ya? Entonces está ahí, se fracturó, pero no se ha movido. ¿Ya? Este es Rolando. La de Bennett está aquí, mirá. Se fractura, dice. Este fragmento de aquí, perdón, que voy a pasar por aquí, este fragmento de aquí está separado porque aquí hay un tendón que baja, entonces se luxa. Fractura, luxación, la base del primer metacarpiano. Vean que se movió, ¿no ven? Voy a que la foto aquí. Ahora, ¿perdón? No, la mano normal está, solamente que tiene mucho dolor aquí, en la base del primer metacarpiano. No hay diferencia. Y la otra, la última, es la fractura del boxeador, digamos, la base del quinto metacarpiano. Realmente esto es casi 100% de puñetes, pelea, golpe en la pared o alguna cosa. Porque uno pega mal dado el puñete y se fractura la parte metafisaria del quinto metacarpiano. Ahora, cuando uno no sabe dar un puñete o le da por dar, va con el quinto, porque es con toda la mano, completo el puñete. Va con el quinto, se fractura. Entonces, realmente van al hospital y vemos la fractura ahí y decimos, este estaba peleando. Generalmente no van el día de la fractura, van después de 2 o 3 días que se les pasa la borrachera, se les pasa la rabia. Llegan al hospital y dicen, no, estaba corriendo y me caí de puño. Imposible. Imposible. Pero bueno, tenemos que creer, entonces que le hacen un test de alcoholemia, no tiene nada. Entonces, ¿cómo la vamos a ver la fractura? Es esta, miren. En la radiografía AP se puede ver, casi no se ve, no ve aquí un poquito y no, pero en la oblicua, Sí. entonces la fractura puede ser oblicua, de la metáfisis, del quinto metacarpiano, es una fractura del boxeador. Generalmente estas no se operan,
hacemos este tipo de maniobra para que usted se llama maniobra de jazz. Queda así. Más o menos. Peleadora. Agarramos la mano y tienen que ustedes tratar que el paciente haga un puño y ver que todos los nudillos sean parejos. Si hay ausencia del quinto nudillo, es porque está fracturado. O si están parejos, ustedes empujan el nudillo y duele cuando hay una fractura. Y para reducirlo es lo mismo. Hacen esta maniobra, con un dedo presionan aquí y con el otro dedo presionan abajo. Para que se vaya a reducir la fractura y le ponemos un inmovilizador o un yeso. Y eso en 6 semanas, entre 4 y 6 semanas ya está consolidado y después viene la rehabilitación. Solamente se opera si el paciente es, digamos, no sé, un tenista profesional, un arquero, un americano, no sé, cosas que hace con la mano y necesita recuperarse más rápido. Porque el quinto dedo tiene como 8% de funcionalidad en la mano y una fractura que queda un poquito angulada, nada no te va a provocar ninguna discapacidad en la mano. A veces un poquito de dolor, a veces al escribir, al sentar la mano, puede molestar, pero nada. ¿Ok? Doctor, ¿qué maniobra dijo que se le hacía para mejorar la Jazz. Ya verás. J es jazz. Como jazz. ¿Ok? Este otro. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Nada? Bueno, entonces la siguiente clase vamos a avanzar. Fracturas